Revelado. Colapinto frena su salida de Alpine tras una charla clave con Horner gritando de terror. El giro inesperado, como una conversación secreta, cambió el destino de Franco Colapinto y sacudió los cimientos de la Fórmula 1. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a dos de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 enfrentados por su destino. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Colapinto frenó su salida de Alpine tras una charla clave con Horner, un encuentro que lo cambió todo. El pibe argentino, con una decisión que nadie esperaba, ha puesto patas arriba el tablero de la Fórmula 1. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Franco Colapinto miraba a su alrededor con una mezcla de gratitud y determinación. Cada rincón del paddock de Alpine tenía una historia, un recuerdo, una huella marcada por años de esfuerzo y sueños. Para el piloto argentino, Alpine no era solo un equipo, no era una escudería más en la grilla. Era el escenario de su consagración, el lugar donde había forjado su carácter, donde había aprendido a lidiar con la presión, y el sitio donde su temple había sido puesto a prueba una y otra vez, hasta el límite. Era su casa, su familia, su refugio en el despiadado mundo de la Fórmula 1. Sin embargo, en el último tiempo, todo parecía moverse demasiado rápido, a una velocidad vertiginosa que lo descolocaba. Rumores de ofertas millonarias, de esas que te cambian la vida de la noche a la mañana, promesas de nuevos proyectos ambiciosos que lo tentaban desde otros horizontes, y, sobre todo, la sombra de Christian Horner, el hombre que llegaba con la reputación de cambiarlo todo, de revolucionar estructuras, de forjar campeones, sobrevolaban el ambiente, creando un clima de incertidumbre. Y mientras los medios y los fanáticos se preguntaban cuál sería el siguiente paso de Colapinto, cuál sería su destino, Franco ya había tomado una decisión íntima, una resolución que guardaba en lo más profundo de su ser. La condición innegociable, un futuro en Alpine con Horner al mando. Quería quedarse en Alpine, sí, eso era un hecho, pero solo si Horner era parte fundamental del proyecto, si el británico se convertía en el arquitecto de su futuro. El argentino, tan reservado como apasionado, tan tranquilo por fuera como intenso por dentro, sabía que su carrera estaba en un punto de inflexión, en un cruce de caminos donde cada decisión era crucial. No era solo cuestión de contratos o resultados, de números fríos en una planilla. Lo que estaba en juego era la posibilidad de dejar huella en un equipo con historia y potencial, de construir un legado, de ser parte de algo grande y trascendente. Horner, con su aura de estratega implacable y su capacidad para transformar escuderías, para llevarlas a la cima, representaba exactamente el tipo de liderazgo que Colapinto sentía que necesitaba. Franco intuía que el inglés no solo aportaría estructura y ambición, esa mentalidad ganadora que lo caracterizaba, sino también esa visión global y ese empuje que a veces le faltaba a Alpine para dar el salto definitivo, para pasar de ser un equipo prometedor a uno campeón. En su entorno más íntimo, Franco compartía sus dudas y certezas, sus miedos y sus esperanzas. Amigos, familia y managers debatían los riesgos y beneficios de cada opción, de cada oferta, pero el piloto se mantenía firme en su postura, inquebrantable. No quería irse a otro equipo solo por promesas vacías, por el brillo de un cheque, ni dejarse arrastrar por modas pasajeras, por el canto de sirena de la fama instantánea. Lo que deseaba en el fondo era formar parte de una transformación real, duradera, en la que pudiera crecer tanto personal como profesionalmente, en la que pudiera dejar su marca. Y en ese plan, la presencia de Horner era innegociable, un requisito fundamental. Sabía que junto a un líder así podría dar lo mejor de sí mismo y convertirse no solo en un gran piloto, en un campeón, sino en el referente de una nueva era en Alpine, en el símbolo de un cambio. Mientras el mundo del automovilismo especulaba con ofertas de equipos rivales, con movimientos en el mercado de pases, Franco evitaba cualquier declaración grandilocuente, cualquier alarde. Prefería el trabajo silencioso, la conexión diaria con los ingenieros y mecánicos, esa complicidad que se forja en el día a día, y la construcción de la confianza con hechos más que con palabras, con resultados tangibles. Esa actitud humilde y comprometida lo había hecho ganarse el respeto de todos dentro del equipo, desde los técnicos más experimentados hasta los jóvenes que lo veían como ejemplo, como un ídolo a seguir. Pero también era consciente de que sin cambios en la gestión y la estrategia, sin una nueva dirección, Alpine corría el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de expectativas incumplidas, de promesas rotas, de frustraciones. La llegada de Horner a la órbita de Alpine fue un verdadero terremoto, un sismo que sacudió los cimientos de la escudería. Nadie en el paddock podía ignorar el magnetismo del británico, su historial de éxitos y su fama de negociador duro pero justo, un hombre que conseguía lo que quería.
El primer contacto. Horner y la visión de una revolución en Alpine. En las primeras reuniones informales, Horner dejó claro que no estaba interesado en proyectos a medias, en soluciones a medias. Si aceptaba el desafío, sería para liderar una revolución, para transformar por completo la escudería, rodeado de gente que creyera en la excelencia y el trabajo colectivo, en la sinergia. Franco al escucharlo sintió una extraña sensación de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Alivio porque su visión se alineaba con la de Horner, ansiedad por la magnitud del desafío. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un futuro ilusionante en Alpine parecía real, tangible, siempre y cuando se apostara por la ambición sin reservas, sin límites, sin miedos. Los rumores crecieron y las preguntas de la prensa se volvieron insistentes, incisivas. ¿Por qué Colapinto apostaba por quedarse en Alpine cuando tenía ofertas más atractivas? ¿Por qué insistía tanto la figura de Horner? Se preguntaban los periodistas, los analistas, los fanáticos. Las respuestas no tardaron en llegar, sutiles pero claras. La dirigencia, consciente de la oportunidad y del riesgo, comenzó a mover hilos para hacer realidad la sociedad que todos querían ver, la alianza que prometía cambiarlo todo. Horner, por su parte, jugaba sus cartas con la frialdad y el cálculo de siempre. Analizaba cada propuesta, cada dato interno y mantenía reuniones discretas con ingenieros, patrocinadores y responsables del área deportiva, sin dejar nada al azar. Sabía que su llegada podía marcar un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de Alpine, pero también entendía que solo aceptaría si sentía el compromiso absoluto del equipo y sobre todo si tenía a Colapinto como aliado central del proyecto, como su mano derecha, como su socio estratégico. Entre ambos nació una sintonía especial, un vínculo único, respeto mutuo, comunicación directa y la convicción de que juntos podían hacer historia, podían conquistar lo imposible. Franco, cada vez más convencido, empezó a trabajar en su entorno para construir el clima adecuado, para generar la sinergia necesaria. Motivaba a sus compañeros, compartía su visión y planteaba nuevas ideas para el equipo. Los resultados se notaban, el ambiente era más colaborativo, la energía era diferente y la moral de todo el equipo subía con cada pequeña victoria cotidiana, con cada avance. En el fondo, todos sentían que estaban al borde de algo grande y que el destino de Alpine dependía de una última jugada maestra, de una decisión trascendente. El apoyo de los fanáticos fue inmediato. En redes sociales, la consigna Colapinto con Horner se convirtió en tendencia, un clamor popular. La comunidad internacional que seguía la carrera de Franco con admiración veía con entusiasmo la posibilidad de una dupla que uniera talento joven y experiencia ganadora, la combinación perfecta. Los sponsors, atentos a la ola de entusiasmo, empezaron a mostrar interés en renovar contratos y apostar a largo plazo, bien del potencial de crecimiento. La sinergia era innegable y el potencial de crecimiento inmenso. Así, mientras el mundo esperaba el desenlace, Franco Colapinto se preparaba para afrontar la decisión más importante de su carrera. No era solo una cuestión de quedarse o irse, era el desafío de liderar, de crecer y de soñar en grande junto a uno de los nombres más influyentes del automovilismo moderno. Alpine tenía la oportunidad de reinventarse y todo dependía de una alianza que prometía cambiarlo todo. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. La revolución se consolida. Horner transforma Alpine y Colapinto emerge como líder. El arribo de Christian Horner a las instalaciones de Alpine no fue un simple evento institucional, un acto protocolario. Fue un fenómeno que sacudió los cimientos del equipo y la moral de sus integrantes, un verdadero terremoto que cambió la atmósfera. Desde el primer momento en que se confirmó su desembarco, la rutina diaria se transformó en un ir y venir de especulaciones, miradas expectantes y un aire de cambio que se sentía hasta los pequeños detalles, en cada rincón de la fábrica. Los empleados, desde los ingenieros senior hasta los mecánicos más jóvenes, notaron de inmediato la diferencia. Horner no era un director común y corriente. Su presencia imponía respeto, pero también transmitía una confianza que pocos líderes consiguen inspirar con apenas unas palabras, con una mirada, con un gesto. El primer encuentro privado entre Horner y Colapinto fue breve pero intenso, cargado de significado. Franco llegó a la sala de reuniones con la calma que lo caracteriza, con su habitual serenidad, pero por dentro sentía el vértigo de quien sabe que está ante una oportunidad única, ante un momento decisivo. Horner, siempre pragmático y directo, fue al grano, sin rodeos. Quería escuchar de boca del argentino cuáles eran sus expectativas, sus límites y, sobre todo, su visión del futuro, su plan. No vine a prometer milagros, vine a exigir trabajo y a construir resultados. Pero para eso necesito a alguien que crea tanto como yo, dijo Horner fijando la mirada en los ojos de Franco, con una intensidad que lo atravesaba. La conversación fluía con naturalidad y la conexión personal se forjó al instante, como si ambos entendieran que estaban destinados a ese momento, a esa alianza.
Mientras las noticias de su llegada se replicaban por todo el paddock, Horner dedicó sus primeros días a recorrer cada área de Alpine. Conversó con ingenieros, jefes de departamento y hasta con el personal de logística. Analizó procedimientos, revisó estrategias y no dudó en hacer preguntas incómodas, en cuestionar lo establecido. El mensaje era claro: Alpine debía dejar atrás el conformismo, abrazar la innovación y atreverse a romper viejos esquemas, a salir de la zona de confort. Para muchos fue un shock cultural, un golpe a la rutina, pero también una bocanada de aire fresco. Aquellos que apostaban por el inmovilismo comprendieron rápidamente que con Horner al mando no habría zonas grises. O se estaba dispuesto a dar el salto o era momento de dar un paso al costado. Franco Colapinto, atento a cada movimiento, se convirtió en el principal interlocutor de Horner en el área deportiva. La relación entre ambos creció en confianza, pero también en exigencia. Horner no dudaba en pedirle más, en desafiarlo a superar sus propios límites y en impulsarlo a asumir un liderazgo visible dentro y fuera del box, a ser la cara del equipo. Franco aceptaba el reto con entusiasmo, sabiendo que este era el salto de madurez que había estado esperando cada día. Las reuniones técnicas se volvieron más participativas, los debates más intensos y las decisiones más colectivas. Por primera vez, Colapinto sentía que podía ser escuchado y que su voz tenía peso real en la dirección del equipo. La presencia de Horner también generó cierta tensión entre algunos integrantes tradicionales de Alpine. Los que se sentían amenazados por el cambio se replegaron en silencio, mientras que los más ambiciosos vieron una oportunidad para crecer y demostrar su valía. Horner manejó esas resistencias con maestría, sabiendo cuándo apretar y cuándo motivar, con una mano firme y otra suave. En las charlas informales insistía en que el verdadero progreso solo llega cuando todos reman en la misma dirección y que no hay espacio para el ego ni para los viejos rencores. Su estilo, duro pero justo, comenzó a ganarse el respeto incluso de los más escépticos. Mientras tanto, los medios y las redes sociales se hacían eco de la transformación en marcha. Las imágenes de Horner y Colapinto trabajando codo a codo se volvieron virales. Los fanáticos, cada vez más ilusionados, sentían que finalmente Alpine tenía los ingredientes necesarios para aspirar a lo más alto: talento joven, liderazgo experimentado y una mentalidad ganadora. En cada entrevista, Franco subrayaba la importancia de tener a Horner como aliado, destacando su capacidad para potenciar el equipo y sacar lo mejor de cada individuo. No todo fue fácil. Los primeros roces surgieron en el proceso de adaptación a la nueva cultura de trabajo. Algunas ideas de Horner chocaban con la burocracia interna y hubo momentos de tensión en los que parecía que la revolución podía naufragar antes de consolidarse. Pero ahí fue donde la figura de Colapinto resultó clave. Su habilidad para mediar, escuchar y proponer soluciones pragmáticas ayudó a descomprimir situaciones críticas y a mantener el foco en los objetivos comunes. Franco demostró que estaba preparado no solo para liderar en la pista, sino también para hacer el nexo entre generaciones, culturas y formas de ver el deporte. La confianza mutua entre Horner y Colapinto se tradujo en pequeños grandes logros, mejoras en la comunicación interna, una mayor apertura a la innovación y la recuperación del entusiasmo perdido en etapas anteriores. Los sponsors comenzaron a mostrar más interés, atraídos por el proyecto sólido que se estaba construyendo. Incluso antiguos detractores de Alpine reconocieron públicamente que la dupla Horner-Colapinto tenía el potencial de reescribir la historia del equipo. En ese contexto, Franco encontró un nuevo equilibrio. Por primera vez sentía que podía crecer a la par del equipo y no a pesar de él. Horner, por su parte, veía en Colapinto la pieza fundamental de un proyecto que con tiempo y trabajo podía devolverle a Alpine el brillo de las grandes épocas. Ambos sabían que el camino sería largo y exigente, pero también compartían la certeza de que juntos podían llegar más lejos de lo que cualquiera había imaginado. Así, mientras la comunidad del automovilismo seguía atenta a cada paso, en el corazón de Alpine se gestaba una transformación profunda. La alianza entre Colapinto y Horner no solo era noticia, era la esperanza renovada de todo un equipo y la promesa de que con coraje, visión y trabajo en equipo, cualquier sueño puede volverse realidad. El nuevo Alpine, un proyecto humano que trascendió las expectativas. Con la dupla Colapinto-Horner consolidándose en el centro de Alpine, el equipo se sumergió en un proceso de renovación sin precedentes. Para Franco, la responsabilidad era inmensa. No solo debía responder a las expectativas de Horner y demostrar que su confianza estaba bien depositada, sino también mediar entre la tradición del equipo y la ola de cambios que se avecinaban. Sabía que muchos en la estructura sentían miedo ante lo desconocido, aferrados a rutinas que los habían mantenido a flote durante años, pero que ahora eran el principal obstáculo para aspirar a lo extraordinario. Ese contraste entre pasado y futuro era el verdadero reto. En las primeras semanas, bajo la nueva gestión, Alpine vivió jornadas maratónicas.
Horner implementó reuniones diarias de actualización y desglosó procesos internos con la precisión de un cirujano. El objetivo era, claro, identificar fortalezas, detectar puntos ciegos y eliminar cualquier traba burocrática que entorpeciera la evolución del equipo. Para los miembros más veteranos, acostumbrados a la lentitud de los cambios graduales, fue un golpe de realidad. Franco, lejos de quedarse al margen, asumió el papel de puente, escuchaba a los de siempre, comprendía sus temores, pero al mismo tiempo transmitía la visión de futuro que Horner traía bajo el brazo. Las primeras propuestas de Franco sorprendieron incluso a quienes ya confiaban en él. Planteó un sistema de mentorías internas para que la experiencia de los mayores no se perdiera, pero también propuso que los jóvenes talentos tuvieran más voz en las estrategias y desarrollos. Así la sabiduría del pasado y la energía del presente podían convivir. Horner valoró ese enfoque y alentó a Franco a seguir tomando la iniciativa en los foros de debate, sabiendo que la legitimidad de un líder se gana demostrando empatía y visión integradora. No faltaron resistencias ni discusiones acaloradas. Algún ingeniero de la vieja guardia llegó a plantear que tanto cambio podía desorientar al grupo, mientras otros se mostraban impacientes por ver resultados inmediatos. Horner manejó esos choques con su característico temple británico, priorizando la comunicación transparente y la búsqueda de consensos prácticos. Y cuando alguna grieta parecía hacerse insalvable, ahí estaba Franco calmando ánimos y recordando que el verdadero éxito solo llegaría si el equipo aprendía a escucharse y confiar los unos en los otros. Mientras tanto, el entorno mediático seguía cada movimiento con lupa. Las preguntas en las conferencias de prensa se volvían más incisivas. ¿Sería Alpine capaz de reinventarse sin perder su esencia? ¿Podría Colapinto soportar la presión de ser la cara visible de una revolución interna? Franco respondía siempre con honestidad, reconocía los desafíos, no prometía milagros y enfatizaba el valor del trabajo colectivo por encima de los egos individuales. Su madurez y humildad terminaban de consolidar su imagen como líder natural, algo que incluso los escépticos terminaron reconociendo. La relación de Franco con Horner seguía fortaleciéndose fuera de los focos. Se reunían después de las jornadas intensas para analizar lo aprendido, corregir estrategias y definir los siguientes pasos. Horner se sorprendía con la rapidez con la que Franco absorbía cada concepto y con su capacidad para motivar al grupo, incluso en los días más complicados. Por su parte, Colapinto valoraba tener a su lado a alguien con experiencia para guiarlo en las complejidades de la política interna y la gestión de crisis. Con el correr de los días, el ambiente en Alpine comenzó a cambiar de forma palpable. Los pasillos se llenaron de nuevas energías. La participación en las reuniones creció y los departamentos dejaron de trabajar como compartimentos estancos. El proyecto Alpine 2.0, como muchos lo apodaron, empezaba a tomar forma. Los resultados, aunque aún incipientes, ya mostraban mejoras en la moral del equipo, la calidad del trabajo y la capacidad de respuesta ante desafíos inesperados. Los sponsors y fanáticos lo notaron de inmediato. Las redes sociales explotaban de mensajes de apoyo y la presencia de Colapinto como abanderado de la transformación se convertía en tendencia una y otra vez. El público argentino y latinoamericano sentía el proyecto como propio y el prestigio internacional de Alpine se sumaba seriedad y credibilidad a cada paso. El efecto dominó era real. Y por primera vez en años Alpine era sinónimo de esperanza renovada. Franco en su intimidad encontraba también nuevos motivos para seguir luchando. Cada día era una lección, cada obstáculo una oportunidad de demostrar su temple y de crecer como referente, no solo como piloto. Sabía que el desafío era gigantesco, pero también que solo quienes se atreven a desafiar el pasado pueden cambiar el futuro de verdad. El apoyo incondicional de Horner y la fe en el grupo le daban la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Así, en medio de la vorágine, Alpine logró lo más difícil: unir generaciones, culturas y formas de trabajo en un proyecto común. Y todo gracias a la convicción de un joven que decidió quedarse y a la visión de un líder dispuesto a arriesgarlo todo por un sueño compartido. ¡Bombazo! Horner quiere a Colapinto como número 1 en Alpine y Briatore en SOC gritando de terror. La guerra secreta por el trono de Alpine, como Christian Horner desafió a Flavio Briatore por el futuro de Franco Colapinto. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a dos de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 enfrentados por su destino. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Christian Horner quiere a Colapinto como número 1 en Alpine ya, y Flavio Briatore ha entrado en un shock absoluto, dispuesto a todo para impedirlo. El pibe argentino es el botín de guerra en una batalla sin cuartel que te dejará con la boca abierta. Prepárense,
Porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Todo comenzó con una llamada telefónica que nadie en Alpine esperaba, una comunicación que rompió todos los protocolos y sacudió los cimientos de la escudería francesa hasta sus entrañas. Desde su habitual posición de poder, con esa voz fría y cortante que lo caracteriza cuando las cosas no le gustan, cuando siente que se meten en su terreno, en su imperio, Christian Horner rompió el protocolo y se comunicó directamente con Flavio Briatore. Al otro lado de la línea, el italiano escuchaba con atención cada palabra, cada inflexión, cada pausa, aunque por dentro hervía, sintiendo como la furia comenzaba a gestarse en su interior, una furia que amenazaba con desbordarse. Aquello no era una simple llamada de cortesía, de esas que se hacen para mantener las formas. Era una declaración de guerra. Horner no saludó, no hubo preámbulos, no rodeó el tema con diplomacia, con eufemismos. Fue directo al grano, con la contundencia de un martillo que golpea el yunque. Quería que Franco Colapinto fuese reconocido oficialmente como el primer piloto del equipo Alpine. El tono era firme, casi impositivo, una exigencia que no admitía discusión, que no dejaba lugar a dudas. No era una sugerencia, ni una cortesía, ni una propuesta amable. Era una exigencia, un ultimátum, una orden, y no venía de cualquiera. Horner, con su historial de títulos, con su aura de estratega dominante, con su fama de forjador de campeones, de arquitecto de dinastías, no hablaba porque sí, sus palabras tenían peso, eran sentencias, eran decretos. El silencio de Briatore, la rabia contenida y el respeto inesperado ante la tormenta. Briatore se mantuvo en silencio unos segundos, unos instantes que se hicieron eternos, que parecieron una eternidad, una pausa que en su mundo suele significar una mezcla de incredulidad, de asombro y de rabia contenida, una tormenta perfecta que se gestaba en su interior. Para él, ningún externo le marcaba el rumbo, nadie le decía lo que tenía que hacer, menos aún alguien como Horner, con quien había cruzado más de un roce en el pasado, siempre entre sonrisas hipócritas frente a las cámaras y puñales verbales en los despachos, en las negociaciones secretas, en las batallas de egos. Pero esta vez era distinto, la situación tenía un matiz diferente, un peso inesperado, una trascendencia que lo descolocaba. El nombre de Colapinto estaba en el centro del pedido y eso le daba un matiz inesperado, porque Briatore, aunque feroz en sus métodos, implacable en sus decisiones, siempre tuvo un ojo clínico para detectar a los que estaban destinados a más, a los que tenían ese algo especial, esa chispa de genio. Y Franco le generaba una mezcla de respeto y desconfianza, como si supiera que ahí había algo grande, un talento descomunal, pero también difícil de controlar, de moldear a su antojo, de someter a su voluntad. Horner justificó su intervención con argumentos afilados, con una lógica implacable, con una visión estratégica que lo distinguía. Según él, Alpine no entendía el valor real de Franco Colapinto, no le estaban viendo con la perspectiva correcta, estaban subestimando su potencial. Veía en el argentino no solo un talento en bruto, una promesa más en la lista, sino un fenómeno de conexión global, una figura carismática que podía transformar la imagen del equipo si se le daba el lugar protagónico que merecía, el espacio para brillar, para explotar todo su potencial. Si no lo entienden ustedes, alguien más lo hará, lanzó Horner en una frase que más que advertencia sonó a amenaza, a una sentencia que se cumpliría, a una profecía. Lo decía alguien que había visto surgir estrellas, que había construido campeones desde cero, que había forjado leyendas, y que conocía el peso de cada decisión en la evolución de un piloto joven, en su camino hacia la cima, hacia la gloria. Horner no hablaba por hablar y Briatore, aunque odiaba admitirlo, aunque le doliera en el alma, lo sabía en lo más profundo de su ser. La estrategia de Horner, Colapinto, el fenómeno que nadie puede ignorar, el botín de guerra. Lo curioso es que Horner no tenía ningún interés directo en Franco, no había un vínculo contractual previo, no era parte de su equipo ni de su academia, no era un producto de su sistema. Pero observaba desde hace tiempo su progresión, su actitud y sobre todo, su magnetismo natural, esa capacidad de atraer miradas, de generar entusiasmo. Y como buen estratega, como un ajedrecista de la Fórmula 1 que piensa varias jugadas por delante, entendía que el ascenso de Colapinto no era solo cuestión de talento, sino de narrativa, de una historia que conectaba con la gente, que generaba pasión, que vendía. Un argentino en la cima del automovilismo, con el hambre que trae desde el sur del mundo y la frialdad para decidir en momentos clave, era el tipo de historia que hacía vibrar al paddock entero, que generaba pasión, que vendía entradas, que movilizaba masas. Si Alpine no lo promovía, otras marcas se encargarían de tentarlo. Y eso para Horner significaba perder una oportunidad clave para alterar el equilibrio del poder, para desordenar el tablero de la Fórmula 1, para cambiar el rumbo de la categoría. Briatore cortó la llamada sin dar una respuesta clara, sin comprometerse, sin ceder. El italiano estaba molesto, pero no tanto por el fondo del mensaje como por la forma. Que alguien le dijera lo que debía hacer era inaceptable para su ego,
para su orgullo, para su autoridad, para su imperio. Pero al mismo tiempo, no podía negar que la advertencia tenía sentido, que había una verdad en las palabras de Horner, una lógica innegable. En su interior reconocía que Franco estaba en un momento crucial y que si no se tomaban decisiones rápidas, podía escaparse de las manos como arena entre los dedos, perderlo para siempre, ver su talento brillar en otro equipo. El problema era que reconocerlo significaba ceder poder y Flavio no estaba acostumbrado a dar espacio a nadie que no lo hubiera ganado a su manera, bajo sus reglas, bajo su control. En medio del debate, aparecieron dudas genuinas, preocupaciones legítimas. ¿Sería Franco capaz de soportar el peso de liderar el equipo? No solo en pista, sino también en la política feroz de la Fórmula 1. Tenía la madurez suficiente para manejar egos, gestionar la presión y sobrevivir a las inevitables tormentas internas, se preguntaban, con una mezcla de escepticismo y esperanza. Los ingenieros de mayor experiencia lo defendieron, recordando su capacidad de trabajo, su don de gentes y su instinto natural para unir al grupo, incluso en los momentos de mayor tensión, de mayor crisis. Sin embargo, algunos directivos aún veían riesgos. Temían que si la apuesta fallaba, Alpine no solo perdería un piloto, sino su rumbo entero, su identidad, su prestigio. Mientras el debate ardía en la sala de reuniones, Colapinto continuaba con su agenda diaria, pero ahora con un escrutinio que jamás había experimentado. Cada paso suyo era analizado, cada gesto era interpretado como una señal de sus verdaderas intenciones, de su postura, de su destino. Franco, lejos de buscar el foco, de llamar la atención, optó por el silencio estratégico. Sabía que la política era tan importante como la velocidad y en ese ajedrez prefería dejar que los demás se desgastaran entre ellos mientras él seguía sumando aliados, incluso entre los empleados más veteranos que solían mirar con recelo a los jóvenes emergentes, a los que venían de abajo. La prensa, siempre ávida de sangre y conflicto, elevó la presión a niveles nunca antes vistos para un piloto tan joven. Las portadas de los diarios deportivos abrían cada mañana con nuevas filtraciones, supuestas disputas en la cúpula, reuniones secretas, encuestas internas y mensajes cruzados entre Briatore y Horner. Algunos periodistas aseguraban que si Alpine no actuaba rápido, otras escuderías ya preparaban contratos millonarios para tentarlo a marcharse, a robarle el talento. El rumor se volvió amenaza y la amenaza urgencia. Briatore, acorralado por las circunstancias, por la presión, decidió iniciar un acercamiento personal a Franco. Lo invitó a una charla privada, lejos del bullicio y los ojos de la prensa, en un ambiente de máxima confidencialidad. Fue un encuentro cargado de tensión y de sinceridad poco común entre jefe y piloto. Flavio, dejando de lado su habitual tono autoritario, su mano de hierro, le preguntó directamente si estaba preparado para tomar el liderazgo absoluto y si sentía que podía representar no solo a Alpine, sino a toda una generación que lo miraba como ejemplo, como un ídolo. Franco, con humildad y determinación, con una voz firme, no dudó en responder: «Estoy listo. No quiero el puesto por capricho. Quiero ayudar al equipo a dar el salto que todos merecemos. Confíe en mí y no se va a arrepentir». El mensaje de Colapinto caló hondo en Briatore. Por primera vez, sintió que quizás la verdadera fortaleza del equipo no estaba en el control, sino en la confianza y en la capacidad de dejar crecer a los talentos en libertad, sin ataduras. Pero el italiano también sabía que la decisión implicaba riesgos políticos, mediáticos y deportivos. Por eso, antes de tomar la decisión final, decidió medir el apoyo interno de forma discreta, tanteando el clima entre los jefes de área y pidiendo informes confidenciales sobre el nivel de respaldo que tenía Franco dentro de cada sector del equipo. Mientras eso ocurría, la campaña a favor de Colapinto seguía escalando, imparable. Los sponsors empezaron a mostrar interés en un Alpine liderado por un joven con carisma internacional. La imagen fresca, latinoamericana y humilde de Franco contrastaba con la frialdad europea clásica y abría puertas a mercados nuevos y apasionados, a nuevas audiencias. Los departamentos de marketing, siempre atentos a las tendencias, comenzaron a imaginar campañas que rompieran con el pasado y posicionaran a Alpine como la escudería del cambio generacional, de la innovación. La presión, el debate y la expectativa iban en aumento. En los pasillos, la frase, «¿Y si de verdad es el momento de Franco?», empezó a repetirse en boca de todos, en cada conversación. Lo que había empezado como una exigencia externa se transformó en una discusión interna que cruzaba áreas, edades y hasta nacionalidades. El fuego estaba encendido y en el centro de todo, un argentino sereno, trabajador y convencido de que no se llega a lo más alto solo por talento, sino por la capacidad de soportar el peso de un equipo entero sobre los hombros, de liderar. Así, mientras el paddock entero miraba expectante, en Alpine se definía algo más que una alineación. Se jugaba el futuro de una escudería y el inicio de la era Colapinto. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba.
La decisión final, el anuncio que cambió todo y el nacimiento de una nueva era en la F1. A medida que la tensión escalaba, la cúpula de Alpine se sumió en una auténtica batalla de voluntades, una guerra interna que amenazaba con desintegrar el equipo. Los días siguientes a la conversación privada entre Briatore y Colapinto estuvieron marcados por reuniones casi ininterrumpidas, mensajes cruzados y un clima de urgencia que recorría todo el organigrama del equipo, desde la base hasta la cima. Las discusiones ya no eran solo deportivas. El nombramiento de Franco como primer piloto implicaba una redefinición de roles, jerarquías y hasta estrategias comerciales, una reestructuración total. Nadie quería quedarse afuera de la decisión más importante de los últimos años y todos querían influir en el veredicto final, en el destino de Alpine. Briatore, hábil político y zorro viejo, decidió poner a prueba el verdadero peso de Colapinto dentro de la escudería. Propuso un ejercicio interno, que cada jefe de área, desde ingeniería hasta relaciones públicas, argumentara qué impacto tendría para Alpine darle el mando absoluto al argentino. Los informes, lejos de ser unánimes, reflejaron el pulso real del equipo, las divisiones internas. Un sector tradicionalista defendía la necesidad de proteger a Franco del exceso de presión, temiendo que una transición abrupta pudiera desgastar su frescura, su talento. Otros, sobre todo los más jóvenes y los que venían de ambientes menos formales, defendían la idea de que el tiempo de los experimentos había terminado. Había que arriesgar y apostar fuerte por el cambio, por la innovación, por el futuro. Mientras tanto, la figura de Colapinto crecía incluso entre los patrocinadores. Grandes marcas internacionales pedían reuniones para conocer más a fondo el plan de Alpine con su joven estrella, con su nuevo ídolo. Los directores de marketing, analizando encuestas y proyecciones, veían un potencial mediático inmenso. Un piloto argentino de perfil global, con llegada tanto en Europa como en América Latina, capaz de movilizar nuevas audiencias y rejuvenecer la base de fans de la escudería. Las propuestas de campañas publicitarias y eventos exclusivos comenzaron a apilarse en los escritorios de los directivos como prueba de que apostar por Franco era también una jugada comercial maestra.